En el año 605 a.C., Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Han pasado ya muchos años. Probablemente Daniel tenía 18 años cuando fue llevado cautivo. Ahora, en el capítulo que veremos hoy, Daniel tiene aproximadamente 80 años, o un poco más de 80 años. A los 80 años, él puede vivenciar la caída del imperio babilónico. Aquel sueño que tuvo Nabucodonosor hace algunos años atrás, donde él mismo interpretó, ahora él lo puede ver con sus propios ojos. Como lo que Dios había mostrado a Nabucodonosor se había cumplido. Hoy la historia corrobora todo aquello que fue mostrado en una visión, el cumplimiento histórico y real. ¿Sabes? La Biblia te puede decir con detalles los acontecimientos que sucederán en el futuro. Nuestro tema de hoy será la última noche de Babilonia. Y hoy vamos a ver acerca de la caída de este poderoso imperio que fue representado como un imperio de oro, como el mayor de todos los tiempos. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, estamos una vez más aquí listos para poder abrir la Biblia y para poder comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, las cosas que acontecieron en el pasado no quedaron como hechos del pasado. Hay cosas que nos advierten que sucederán en el futuro. Y los hechos del pasado pueden llevarnos a nosotros a una experiencia diferente. Nosotros no podemos cometer los mismos errores que otros cometieron y terminaron perdidos. Sin embargo, las historias también nos revelan de qué cosas debemos imitar y de cómo debemos vivir. Entonces, esta parte histórica de Daniel no son hechos que quedaron en el pasado. Son hechos que hoy nosotros podemos repetir a través de aquellos ejemplos que podemos tomar para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Daniel presenció el cumplimiento de una profecía que él mismo había interpretado. Vamos entonces a Daniel capítulo 5 para ver la última noche o el último día. En sí el capítulo 5 de Daniel habla solo del último día en Babilonia. ¿Qué cosa ocurrió el último día? Hay una expresión que hace algún tiempo aprendí que me lleva siempre a la reflexión y dice así: nadie sabe cuándo se pone el sol por última vez para su vida. Nadie sabe. Todos podemos contemplar un atardecer, pero nadie sabe si es el último atardecer que ves en tu vida. Ni siquiera tenemos la seguridad cuando despertamos de decir yo voy a estar en la tarde, en la noche en casa, ¿verdad? Hay muchas personas que en este día salieron muy temprano diciendo regreso y nunca más van a regresar. Hay personas que anoche se acostaron diciendo buenas noches hasta mañana, pero hoy no más despertaron. Nadie sabe cuándo el sol se pone por última vez en nuestra vida. Hoy vamos a ver uno de los acontecimientos importantes y cómo esto tiene que ver con nuestra vida. Y como es costumbre, vamos a hacer una oración para que Dios pueda iluminarnos en el estudio de su palabra. Acompáñame tú que estás viendo por la TV, por YouTube, por Facebook. Acompáñame para hacer esta oración. Querido Dios, estamos preparados para abrir tu palabra. Estamos listos para escuchar tu voz. Puede haber muchas distracciones, muchos pensamientos que puedan llevarnos lejos de lo que tú nos quieres enseñar. Pero rompe todo aquel bullicio, aquella distracción para concentrarnos en tu palabra. Y hoy queremos encontrar un mensaje para nuestra vida. Bendice a la persona que está viendo este programa allí en casa, allí con la familia. Allí probablemente está solo o acompañado. Está feliz o está triste, solo tú conoces su vida. Dale tu bendición y tu palabra pueda llegar también a su corazón. En nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a hablar entonces un poquito de lo que aconteció hasta llegar al capítulo 5 del libro de Daniel. Haciendo un breve resumen, el capítulo 1 fue desarrollado en el año 605 a.C., cuando Daniel y sus amigos fueron llevados para Babilonia. Ahí fueron llevados cautivos y allí es la celebración. ¿Recuerdan ustedes cómo celebraban en su templo diciendo, hemos vencido al Dios de Israel? Solo que esa victoria fue momentánea, porque solo en el capítulo 1, en el primer capítulo, al finalizar ya encontramos a un Dios superior que esos dioses que tenía Babilonia. En el capítulo 2 se desarrolló en el año 602 a.C., Nabucodonosor tiene un sueño. En ese sueño Dios le revela el futuro de la humanidad, un sueño que tiene más de 2500 años de historia. Llega hasta nuestros días. Le muestra la sucesión de los imperios y le dice que la autoridad, la gloria humana es pasajera. Los imperios, por más poderosos que parezcan, van a tener un final. Y que el único reino que será eterno es el reino de Cristo. El capítulo 3 se desarrolla en el año 594 y allí ya vimos la historia que Nabucodonosor quiere desafiar a Dios y dice, yo no acepto que mi imperio sea solo un periodo, yo quiero que mi imperio dure hasta el final, y hace una estatua de oro representando a Babilonia. Y él impone una adoración. Es allí donde 3 jóvenes, que son los amigos de Daniel, no ceden ante esa orden. Y mientras todos se arrodillan, ellos se quedan en pie. Allí nosotros encontramos que ellos fueron a parar al horno de fuego, y allí Dios los protegió. El capítulo 4 se desarrolla en el año 568. Ustedes van viendo que antes de Cristo los años no ascendían, sino descendían, hasta llegar al año 0, por supuesto. El capítulo 4 se desarrolla en el año 568. Ahí encontramos la locura de Nabucodonosor como parte del proyecto de Dios, del plan de Dios para alcanzar a un corazón duro. Es la manera como Dios nos enseña. Aquello que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. Y el capítulo 5 es el que hoy vamos a ver. Ahora, este es el capítulo que se desarrolla en el año 539. ¿Qué sucedió el año 539? La Biblia nos declara este hecho, pero la historia lo reconfirma. El año 539, según los libros de historia, según los historiadores, dicen que fue el año donde Babilonia dejó de ser imperio y pasó ahora a ser el gobernante, o apareció otro imperio poderoso. Y Babilonia allí quedó para siempre, ¿verdad?, en el olvido, solamente como historia. Ahora vamos a ver qué cosa sucedió en ese final de imperio. La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿cómo llegó a su fin Babilonia? Y más que cómo, a pesar de que ya había una profecía, ¿por qué? Ese por qué debe llevarnos a una reflexión muy personal. Daniel capítulo 5, versículo 1, vamos a leer. Daniel capítulo 5, versículo 1. Estamos todos con Biblia. Dice allí, el rey Belsasar, no está más Nabucodonosor. Nabucodonosor ya murió. ¿Cómo murió? Arrepentido, humillado delante de Dios. Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Recuerdan el capítulo 1? ¿De qué se privó Daniel? De las comidas inmundas, ¿y de qué más? Del licor, del alcohol, del vino. Miren el contraste del capítulo 1 con el capítulo 5. Proverbios capítulo 20 dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellas cae no es sabio.
Porque el vino o el alcohol tiene la capacidad de destruir nuestras células. Y cuando el ser humano empieza a darse al licor, al alcohol, no solo está destruyendo su vida, destruye su visión, la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Llega un momento hasta cauterizar su conciencia y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué cosa hizo Belsasar? Un banquete, una fiesta. Quiero que imaginen conmigo esa fiesta. Una orquesta, músicos. ¿Qué cosa más había en esa fiesta? Imaginen las mesas lleno de comida, de todo tipo de alimento, y que venga el licor. Vamos a emborracharnos. Babilonia cayó en la filosofía de nuestra generación, o mejor, nuestra generación solamente está copiando lo que Babilonia hizo. Comamos y bebamos. La vida es una sola. ¿Por qué desperdiciar el momento? Vamos a disfrutar. ¿Ustedes saben cuál fue el mayor problema para que los grandes imperios caigan? El problema fue moral. Cuando ellos perdieron la línea entre lo moral y lo inmoral y empezaron a practicar lo inmoral, los reinos cayeron, los imperios cayeron. Roma cayó por eso. Babilonia cayó por eso. Ellos practicaron tanto la inmoralidad que, ojo, para ellos una fiesta tenía que tener 3 cosas: comida, bebida y desenfreno sexual. Esas 3 cosas formaban parte de una fiesta. No muy lejos a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Solo que hay algo curioso. Miren el pensamiento, miren hasta dónde llegó la cultura. Y es por eso que Dios permitió que este reino pase. Miren hasta dónde llegó su pensamiento. Ellos pensaban así: si te causa placer, hacedlo. Y si tiene buen sabor, comedlo. Es decir, ¿a quién le importa si es bueno o malo? ¿Qué más dice? Si te hace sentir bien, tomadlo. ¿Saben cómo lo llaman eso hoy? Hedonismo. Quiere decir, no importa si está bien o está mal. Si te gusta, practícalo. Eso es el mismo pensamiento de hoy. Adoración al placer, obsesión por el placer, obsesión por adorar nuestro gusto, que ya viene deteriorado, ya está deteriorado por el pecado. Obsesión, no importa. ¿Tú ya viste los jóvenes de hoy, nuestra generación actual? ¿Qué te metes en mi vida? Es lo que me gusta. Pastor, déjese de hablar. ¿Qué Dios ni qué diablo? Al final si adoro al diablo no importa. Lo que me importa es que disfruto. Filosofía babilónica. Vamos a disfrutar. La vida se hizo para disfrutar. Y claro que Dios quiere que seamos felices. Solo que ellos llaman disfrutar a una autodestrucción. A un suicidio lento. Ahora, ellos, ¿qué cosas hacían, por ejemplo, hablando de comida? ¿Saben qué hacían? Los babilonios hacían lo siguiente: cuando ellos ya se embotaban de tanta comida y no daba su estómago más, tenían un lugar donde iban a vomitar todo lo que comieron para volver y comer más. Y en esas fiestas, que estaba lleno de luces y música, estoy hablando de luces y música, ustedes ya deben imaginar cuál es el equivalente a hoy, había desenfreno sexual. ¿Acaso los salones nocturnos no ofrecen lo mismo? Desenfreno sexual. Eso ocurrió. Ahora fíjense una cosa, ¿cómo narra aquí Daniel? Dice,
él estaba haciendo un gran banquete. ¡Wow! ¿Cuántos años tenía Belsasar? Más o menos tenía sus 36 años de edad. Un hombre maduro, ¿verdad? 36 años de edad. ¿Quién era Belsasar? Aquí dice que era el rey de Babilonia. ¿Ustedes recuerdan cuando Nabucodonosor se fue a la pradera y luego reconoció a Dios? Luego de poco tiempo él murió. Quien le sucede en el reino es Evil-Merodach, su hijo. Eso no está en la Biblia, eso está ahí en la historia. Y Nabucodonosor tenía dos hijos, un hombre y una mujer. Evil-Merodach tiene un corto periodo de reinado. Y ahora, ¿quién le tocaba gobernar? Era la hija. La hija se casa con un hombre llamado Nabonido. Nabonido, con la hija de Nabucodonosor, que ya había muerto, Nabucodonosor ya había muerto, tiene un hijo. Ese hijo se llama Belsasar. Entonces, quien está en el trono, quien es el rey oficial, es Nabonido. Solo que Nabonido era un descuidado. Es más, él era más devoto, ¿verdad?, de la Virgen no sé de qué. Él se fue a un lugar llamado Tena y antes tenían la costumbre de reinar en corregencia. No sé si ustedes escucharon ese término. Donde a veces gobernaban padre e hijo. Es decir, cuando yo salgo del trono, alguien queda. Y ese es mi hijo. Voy de vacaciones, tú quédate gobernando. Corregencia. Yo te doy la autoridad. Quien estaba en la última noche, ni siquiera estaba el rey en el palacio. ¿Quién estaba? Su hijo. Belsasar. Y a él se le ocurre la brillante idea de hacer una fiesta. Pero ustedes no saben por qué hizo la fiesta. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Miren la motivación. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino. ¿Qué cosa es el vino? Deteriora, destruye nuestras células y nos hace perder la visión. Con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén, para que bebieran ellos, el rey, sus mujeres y sus concubinas. Qué lindo, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿qué cosa hizo? Trajo los vasos y ¿dónde los puso? En el templo, en el Esagila, en el templo de su dios Marduk. Hasta ahí llegó. Pero el otro no, el otro quiere burlarse, dice, mira, yo ya no quiero beber en mis vasos, yo quiero beber en los vasos consagrados. Esto es una profanación y una rebeldía abierta contra Dios. Yo voy a beber licor en los vasos que dice que son de Jehová. Lo que sucede es que mientras ellos estaban disfrutando de su placer, no sabían que hace 150 años atrás, el profeta Isaías, hablando acerca de Babilonia, dijo lo siguiente: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, porque en la noche de mi placer se me volvió ¿en qué? En espanto. Aún la profecía ya mencionaba cómo sería el final de Babilonia. En medio de placer, ¿qué cosa vendría? El terror. ¿Saben por qué? Porque el placer de este mundo siempre es momentáneo. Tiene horas contadas. Nunca es eterno. Eso es el pecado. Tú disfrutas 3 minutos para arruinarte la vida entera. ¿O no es así? Pregunta a alguien que tiene SIDA por tener una relación sexual extramatrimonial. Fueron 10 minutos, 20 minutos para ser condenado a toda la vida.
Es el placer. Con horas contadas. Pregunta a alguien que pasa toda la noche en una discoteca. Mientras está en la discoteca, las horas que está dentro, él es feliz. Se apagó las luces, se apagó la bulla, se apagó la música. Volvió a ser el mismo vacío. Porque ese es el placer momentáneo. Ahora fíjate, ya vi una profecía contra esto. ¿Y qué cosa sucedió? Jesús mencionó, ojo, que en los últimos días, ¿cuándo son los últimos días? Este tiempo, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Dice que los hombres y mujeres estarán como en los días de Noé. Toma una comparación de los días de Noé. ¿Y por qué lo compara como en los días de Noé? Porque al igual que Babilonia dice, los hombres estaban en borracheras, estaban en fiestas, estaban casándose. Ahí no está hablando Dios en contra del matrimonio. Si no, ustedes no saben los matrimonios que existían ya en ese tiempo, que no era de hombre y mujer. En ese tiempo, mientras el mundo está así, allí aparecerá el Hijo del Hombre, dice. Y revisemos nuestros días cómo están. Así, es decir, mientras todos celebran, es decir, están tan distraídos en el placer, se olvidan que para cada uno puede ser el último día. Voy a hablar para ti. Probablemente anoche probaste droga. Pasaste todo el fin de semana en un bar, destruyendo tus células, tus neuronas, destruyendo tu vida. No solo destruye la tuya, destruye la de tu familia. A eso que llamas placer. Te está matando. Y Dios tiene un plan para rescatarte, para salvarte. Yo quiero que prestes atención a esta historia para que no caigas en el mismo error. Mientras todos estaban allí en ese placer, mientras todos estaban divirtiéndose y Jesús dijo que así también serán estos últimos días, entonces allí vino la destrucción para Babilonia. Ahora viene una pregunta, ¿no? Yo coloqué allá a propósito, haciendo una pausa a lo que estamos hablando. ¿Dios quiere que seamos felices? ¿Sí o no? Claro que quiere que seamos felices. Alguien dice, no, pastor, los cristianos tienen que ser, ¿no? Así, tienen que tener cara de cristiano. Yo no sé de dónde salió esa filosofía, ¿no? Tienen que ser personas tristes, personas así amargadas, personas serias, personas que no sonríen, a veces sí parece cristiano. No, yo soy alegre. ¿Quién te dijo que un cristiano es triste? El problema es ¿a qué llamas felicidad? Ese es el problema. Ahora fíjense, los seres humanos llaman felicidad a la perversión, que es una ilusión, algo que no es real. Ahora fíjense, la búsqueda obsesiva de placer mediante los sentidos, ¿qué cosa es? Es una falsa felicidad. Entonces, mientras todos dicen que se están divirtiendo, en sí se están destruyendo. Eso es lo que Dios no quiere para sus hijos. Dios quiere darles una felicidad duradera, no una felicidad pasajera. Ahora fíjense ustedes, Daniel capítulo 5, versículo 1. Entonces, Daniel 5.1 nos habla de esa fiesta. Y aquí yo anoté algunas características. Por ejemplo, era un imperio obsesionado por el placer, no consideraba el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. ¿Y el alcohol a dónde les llevó? A no hacer la diferencia entre el mal y el bien. Esto les llevó a una completa rebeldía contra Dios. Tanto así que el siguiente versículo dice, manden traer los vasos de Jehová. Nicolás. Hola, pastor. Usted recién nos explicaba que Belsasar sería el nieto de Nabucodonosor. Sí. ¿Por qué acá la Biblia se refiere a Nabucodonosor como padre de Belsasar cuando le dice que traigan los vasos de oro y de plata? Muchas gracias, Nicolás. Muy buena tu observación. En el idioma arameo y en la lengua hebrea no existe la palabra abuelo.
La palabra padre puede significar el padre biológico o un antepasado. Por ejemplo, a Jesús, ¿cómo se le llama? Jesús, hijo de David. Jesús era hijo de David. Su padre se llamaba José, su padre terrenal. Pero se le dice Jesús, hijo de David. Está tomando un antepasado. Belsasar vendría a ser el nieto de Nabucodonosor. Pero aquí se le dice tu padre. No está hablando de un padre biológico, sino de un antepasado. Ahora, ¿qué cosa más ocurrió aquella última noche en Babilonia? Yo encontré un texto acerca de acerca de cómo el alcohol puede deteriorar nuestro sentido, nuestra visión y puede destruir nuestra vida. Me pareció tan interesante este raciocinio. Miren lo que dice. Satanás reunió a sus ángeles para planear cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como el trigo, y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinen las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. A eso llegó Babilonia. Y a eso hoy puede llegar una persona. Ahora, Dios trató siempre de traer a los babilonios el conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios los llevó a Daniel y a sus amigos a Babilonia? Sabemos que era parte de la desobediencia, parte de una profecía también. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Era salvar a Babilonia. Dios quería salvar a Babilonia a través del testimonio de sus hijos. Sin embargo, ellos rechazaron la verdad. Por eso Dios permitió que ellos continuaran en su estado de rebeldía. Su ebriedad les cauterizó la conciencia de tal manera que no se daban cuenta de la gravedad de la situación y no sabían el tiempo en que vivían. No sabían que era su último festejo y que Ciro y su ejército ya estaba secando el río y ellos estaban celebrando. Cuando uno hace lo que quiere, él mismo se hace su propio Dios. No te metas en mi vida, yo hago lo que quiero, es decir, yo soy mi propio Dios. Ahora, ¿qué cosa sucedió? Trajeron los vasos de oro, vamos al versículo 3, que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ahora fíjense ustedes lo que dice el texto. Bebieron vino y alabaron, ¿a quién alabaron? ¿A quiénes alabaron? A sus dioses. Ustedes me acompañan por favor aquí. Yo subrayé porque esto les va a hacer recordar algo. ¿A sus dioses de qué? ¿De oro? ¿De plata? ¿De bronce? ¿De hierro? ¿De madera y piedra? ¿A qué les hace recordar esto? A la estatua. Belsasar no sabía que al adorar a sus dioses en la misma secuencia de la imagen, él estaba poniendo fin a su imperio. Adorando a sus dioses. De pronto aparecieron dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro de lo encalado en la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Esto es algo sobrenatural. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 5. O capítulo 5, versículo 6. Entonces el rey se puso pálido, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus caderas, sus rodillas daban una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz, por favor, nuevamente repite el problema de quién, de Nabucodonosor, ¿verdad? Hagan venir a los magos, caldeos, adivinos, los sabios, cualquiera que les interpretación será vestido de púrpura, llevará en su cuello un collar de oro. Nicolás, y ahora respondo con más eficiencia tu pregunta, y dice, y será el tercero en el reino. ¿Por qué dice será el tercero? Porque él era el segundo.
Él no era el rey en ese momento, ¿verdad? ¿Quién era? Nabonido, su padre. Ahora dice, seré el tercero, quiere decir, yo soy el segundo. Ahora sí dice, cualquiera que me interpreta lo que está diciendo allí, entonces seré el tercero allí. Bueno, el placer del pecado tiene minutos y horas de duración. De pronto la orquesta se cayó. Todos pálidos. Se olvidaron de la comida, se olvidaron de la fiesta, se olvidaron del placer. Y ahora empiezan a ver algo sobrenatural. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. El rey Belsasar se turbó en sobremanera. Antes, el versículo 8 dice, no pudieron leer. Es decir, por tercera vez, los sabios de Babilonia, para nada. ¿Verdad? ¿Recuerdan la primera vez? Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. La segunda vez, cuando Nabucodonosor tuvo un segundo sueño del árbol. Y la tercera vez, y tampoco interpreta. Ahora entonces, aparece Belsasar se turbó en sobremanera, se palideció, y la reina, versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala. Miren qué interesante. ¿Quién era la reina? La esposa de Nabonido. No está hablando de la esposa de Belsasar, porque Belsasar no era rey. ¿Recuerdan qué cosa era Belsasar? Belsasar era el hijo del rey. Ahora, ¿quién era la reina? La hija de Nabucodonosor. ¿Y saben qué cosa es lo que me dice aquí? Que esta reina no asistió a la fiesta. Eso quiere decir que su padre, Nabucodonosor, en su humillación y arrepentimiento a Dios, enseñó incluso a sus hijos a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. La reina ahora entró a la sala. Ella no estaba dentro de la sala, entró y le dice, rey, para siempre viva, no te turbes. En tu reino hay un hombre que mora el espíritu de dioses santos. ¿De quién está hablando? De Daniel. En los días de tu padre, ahora le recuerda, de tu padre, está hablando de días lejanos, en los días de tu padre, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como el de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos, por cuanto en él halló otro espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños y resolver dudas. ¡Qué lindo! Ese es Daniel. Llama ahora a Daniel, correcto. ¿Cuántos años tenía Daniel? 80 años. No quiero que imaginen a un hombre ahí acabado. No, él entra airoso. Yo imagino la mirada de Daniel. ¿Y qué pasó? Ahí está el olor a alcohol, a licor. Ahí están las mesas, está allí las mujeres. La orquesta está en silencio. Y allí entró Daniel. Trajeron a Daniel, dice el versículo 13. Y el rey le dijo así. Miren lo que dice Belsasar. Ah, le dice, eres tú. ¿Quién no conocía a Daniel? Todos conocían y sabían quién era Daniel. Él había envejecido ahí en el palacio. Y cuando le mira, le dice, en otras palabras, Belsasar quiere hacerle una humillación pública al profeta. ¿Y por qué humillación? Porque dice, ¿eres tú aquel Daniel de los esclavitos que trajo mi padre? Eres tú uno de esos esclavitos, ¿verdad? Eres uno de esos deportados. Eres tú. Correcto. Versículo 14. He oído de ti que el Espíritu de Dioses está en ti, que la luz y la inteligencia extraordinaria se hallan en ti. Y miren lo que dice el versículo 17, o el versículo 16 antes, capítulo 16. Dice, yo he oído de ti. Ahora, si tú me das la interpretación, serás vestido de púrpura. Llevarás en tu cuello un collar de oro. ¿Saben qué cosa está haciendo Belsasar? Primero lo humilla y luego le quiere sobornar. ¿Por qué le quiere sobornar? Porque sabe que Daniel siempre tiene una interpretación y su interpretación nunca es a favor. Por favor, dime algo bonito, yo te doy un collarcito. No, guarda tus cositas. ¿Por qué Daniel no aceptó? Y después dice que, aunque recibió después, él allí, ¿qué cosa le dice? Tus regalitos no me interesan, porque mientras tú estás viviendo aquí, el ejército está afuera esperando. Yo leeré la escritura
y yo te diré la interpretación. Solo que Daniel, como sabe que es la última oportunidad que tiene para estar delante de un rey altivo, le da un mensaje, un llamado, una invitación. Yo quiero que ustedes, por favor, presten atención a esto. Dice así: el Altísimo Dios Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. La grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían delante de él. A quien le placía mataba, a quien le placía daba vida. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿qué cosa dice? Fue quitado de su reino, fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente es semejante. Yo pregunto, ¿Belsasar no sabía esta historia? Claro que sabía. Pero él está haciendo recordar, eso te olvidaste. Miren lo que dice el versículo 22. Pero tú, su hijo Belsasar, ¿qué cosa dice? ¿No has humillado tu corazón sabiendo? ¿Por qué Dios tuvo otro método para salvar a Nabucodonosor? Porque él no sabía, era ignorante. Pero Belsasar sí sabía. Ahora, yo les voy a decir algo, escuchen por favor. Cada uno es responsable de la luz que recibió. Mientras más luz tenga, más responsable eres. Voy a hablar para ti. ¿Cuánto sabes de Dios y de la Biblia? Hoy Dios está hablando a ti. Tú puedes apagar el canal y decir, no, entonces ya no quiero saber más. También eres responsable de la luz que no quisiste recibir. Tú sabías esto, le dice allí Daniel a Belsasar. Pero aún así, tú no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y allí le dice, sino que hiciste, contra el Señor del cielo te ensoberbeciste, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tus mujeres y concubinas bebieron vino en ellos, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida. Entonces ahora sí, después de decirte esto, recién te voy a decir qué significa. Versículo 20 o el versículo 26. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, dado a los medos y los persas. Versículo 30. Esa misma noche fue muerto Belsasar. Porque mientras él estaba hablando, Ciro con todo su ejército estaba secando el río Éufrates. Como ellos estaban embriagados, el ejército entró, los encontró a todos borrachos, los mataron y se acabó Babilonia. Esa misma noche, el precio de la soberbia, el precio del placer. Un 12 de octubre del año 539, Ciro secó el río, desvió el río Éufrates y entró hacia Babilonia. Incluso hay un cilindro que fue encontrado, la arqueología descubrió esto. Allí dice, victorioso Ciro fue recibido por el pueblo de Babilonia como nuevo gobernante. Entró a la ciudad sin hacer guerra, ¿verdad? Porque todos estaban borrachos. Destruyó a su gobernante y tomó. A partir de hoy acabó Babilonia. Y se cumplió la profecía de que después de la cabeza de oro, ¿quién vendría? El pecho, representando a los medos y los persas, que se unieron de paso aquí para poder destruir. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, miren lo que dice. En Apocalipsis se repite una historia, pero es interesante. Versículo 18, no solamente queda en historia. Clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda. ¿De qué Babilonia está hablando? ¿De esta Babilonia? No. Juan ya no está hablando de esta Babilonia porque la Babilonia de Nabucodonosor ya fue. Ahora está hablando de una Babilonia espiritual. ¿Cuál es la Babilonia espiritual? ¿Recuerdan dónde viene Babilonia? De Babel.
confusión de lenguas. Entonces dice que en el tiempo final habrá una Babilonia espiritual. Esa Babilonia espiritual es una confusión de religiones, de iglesias, de filosofías, de creencias. Hombres y mujeres toman la Biblia para hablar mentiras. En este mundo existen más de 34,000 religiones. Cada día se abre una nueva iglesia, todos gritando, todos pidiendo lo que sea, todos hablando en nombre de la Biblia lo que no dice la Biblia. Y Dios dice, ha caído Babilonia. Y mira lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Quiere decir, ya no está hablando del pasado, está hablando de las plagas del futuro. Sal de Babilonia. Sal de la confusión. ¿Qué cosa ocurre? Ahí en Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ojo, está tomando la misma figura ¿de qué? De la conquista de Babilonia. Sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de reyes del oriente. Solo que aquí, este rey del oriente representa a Cristo. ¿Y qué significa que ahora las aguas se secaron? Significa que en el tiempo del fin, condiciones políticas y sociales abrirán paso a la vuelta de Cristo. Igual que ocurrió con Babilonia. Jesús dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. O como la última noche, allí en Babilonia. Entonces, el versículo 4 dice, sal de Babilonia. Querido, una iglesia no te salva. Una placa no te salva. Quien te salva es Cristo. Pero escúchame lo que voy a decirte. Sal de la confusión. Revisa tus creencias si están de acorde con la Biblia. Sal de ese griterío de gente y empieza a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Una iglesia no te salva, pero si tú descubres que estás en una iglesia donde todo es confusión, sal de allí. Da un paso de fe. Y únete al pueblo que abre la Biblia, que estudia la palabra de Dios, que tiene su base, sus creencias y sus principios en la palabra de Dios. Sal de la confusión, sal del griterío. Porque así como Babilonia fue conquistada y destruida, hoy la Babilonia espiritual está a punto de llegar a su fin. El ecumenismo religioso ha tratado de unir todas las creencias, todas las iglesias, que todas tengan algo en común. Algunas gritan, otras hacen milagros. Otros tienen don de lenguas. Y tantas cosas donde toman la Biblia como base para hablar tanta mentira. El llamado de Dios es sal de allí, porque yo tengo un reino para ti. Yo sé que tú eres sincero. Y yo sé que la luz está llegando a tu vida y tus ojos están abriendo a verdades que antes no conocías. Hay personas que buscan una iglesia solo por comodidad. Hay personas que buscan un lugar solo porque aquí me siento bien. No importa si predican o no predican la Biblia. No importa si guardan o no guardan los mandamientos de Dios. Lo que importa es que me siento bien. Querido, deja de adorar tus sentimientos. Da un paso de fe. Sal de Babilonia. Sal de la confusión. Sal de la mentira. Si hay una invitación que Dios hace hoy para su pueblo, es: yo no quiero que tú perezcas. Es por eso que yo voy a usar todos los medios para que tú puedas conocer la verdad. Tú sabes qué día debes guardar. Tú sabes qué debes hacer. Tú sabes cómo amar a Dios. Finalmente, la salvación no es por hacer. La salvación es por la gracia de Dios. Pero si tú eres conquistado por la gracia de Dios, la obediencia para ti es un placer. La obediencia no es la causa de la salvación, es el resultado de la salvación. Entonces, busca un pueblo que tenga su base en los principios de la Biblia. Aunque esto signifique dejar tu comodidad, porque es mejor ponerse de parte de Dios que estar
dando gusto a nuestros deseos. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos saca de la oscuridad a la luz. Y gracias porque hoy nos muestras que tu luz debe llevarnos a una decisión. Belsasar se perdió porque tuvo tanta luz, pero él no lo aceptó. Nosotros ahora la luz que recibimos queremos aceptarla con gozo en nuestro corazón y permítenos dar un paso de fe. Ayúdanos a salir de la confusión, ayúdanos a salir de la mentira, de la falsedad y ponernos de parte de tu palabra, de tu verdad. Toma nuestra vida, toma la decisión que esa persona ya tomó en su casa, diciendo yo quiero ser fiel a Dios y ser fiel a su palabra. Cuida de esa persona, Señor. Bendice también este grupo maravilloso que está estudiando aquí la Biblia. Sé que tu Santo Espíritu está trabajando en su corazón. Ayúdanos a tomar decisiones acertadas y a dar un paso de fe en dirección a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa.